Listo. Listo, muy buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de enfermedades autoinmunes de la Universidad Pontificia Bolivariana. Hoy tenemos al doctor José Hernández Rodríguez, que es consultor del Servicio de Enfermedades Autoinmunes del Hospital Clínic de Barcelona, es miembro del grupo de vasculitis y es el responsable de la unidad de enfermedades autoinflamatorias y centro de referencia de Cataluña y de España de estas enfermedades precisamente. Es profesor asociado de la Universidad de Barcelona, es coordinador de la asignatura y profesor del máster oficial de enfermedades autoinmunes de la Universidad de Barcelona. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar la invitación y adelante con su tema. Gracias. Bueno, pues gracias a ti, Diana, y bueno, por la confianza, por la invitación. Gracias a todo tu servicio, al servicio de reumatología, al programa de reumatología de vuestra universidad en Medellín. Para mí es un placer, ¿no? Y bueno, yo el encargo que recibí era pues daros un poquito unas nociones en enfermedades autoinflamatorias, unas enfermedades relativamente recientes. Y obviamente yo me dedico a pacientes adultos, pues intentar dar un poquito más unos conceptos de esta presentación en los pacientes adultos. Entonces, bueno, voy a intentar concretar un poco estas dos cuestiones. En principio, los conceptos generales, y son importantes porque sin saber un poco de qué estamos hablando, la verdad es que no se entienden muy bien las enfermedades autoinflamatorias. Y esta es una definición que ya arrastro desde hace muchos años y yo creo que es una definición bastante buena del grupo internacional de enfermedades autoinflamatorias sistémicas, que dice que las enfermedades autoinflamatorias son enfermedades producidas por una alteración del sistema inmune innato, de la inmunidad innata, ¿sí? Y en principio este concepto pues se suscribía un poco a las fiebres recurrentes hereditarias o a las fiebres periódicas hereditarias, y el prototipo fue y sigue siendo la fiebre mediterránea familiar. En principio esto es una definición como muy general. La fiebre es un síntoma predominante en estas enfermedades. Siempre hay que descartar otras causas, pero también se dan otras, digamos, manifestaciones inflamatorias que suelen acompañar más o menos, y bueno, cuando hablemos de pacientes adultos a veces es más menos que más, pero sí que es verdad que también tenemos que, y durante la charla lo iré explicando, que esta clasificación de enfermedad autoinflamatoria ya ha dejado de estar circunscrita solo a estos síndromes de fiebre periódica, y ahora ya se ha expandido más la clasificación, y ahora ya tenemos enfermedades mucho más complejas que tienen una base inflamatoria o autoinflamatoria porque, digamos, que falla la inmunidad innata, y aquí tendríamos enfermedades, los que llamaríamos poligénicas, como la enfermedad de Crohn, la enfermedad de Behçet, y luego otras enfermedades autoinflamatorias que probablemente estén desarrolladas por otros mecanismos que también son complejas, como en este caso la enfermedad de Blau. Iré mencionando muchas de ellas a lo largo de la charla. Para nosotros que nos dedicamos un poco al mundo de los adultos y al mundo de las enfermedades sistémicas, de alguna manera, las enfermedades autoinflamatorias van a venir un poco siempre en la línea de algún paciente que tiene una fiebre de origen desconocido con o sin otras manifestaciones inflamatorias. Esta fiebre puede ser recurrente o persistente, y siempre vamos a tener que hacer un diagnóstico de exclusión de unas enfermedades que ya conocemos que pueden ser, digamos, la causa de esta fiebre de origen desconocido. Y por tanto aquí las enfermedades autoinflamatorias van a estar o van a ser, cuando descartemos las demás, una de estas causas, y también van a tener mucho que ver con las enfermedades autoinmunes y en algún momento con las enfermedades tipo inmunodeficiencias, si bien tienen también algo de infecciones, porque muchos de los desencadenantes van a ser a veces infecciosos. Bien, a nivel histórico, para introducir un poco a este mundo, estas enfermedades ya se van conociendo a nivel clínico. Se van conociendo a nivel clínico porque hay
hay unos síndromes que se han ido caracterizando durante las últimas décadas, años, y se ha visto que muchas de ellas pues tenían patrones de herencia incluso mendeliana, tipo dominante o recesivo, en función de si se afectaban todas las líneas, digamos, generacionales de una familia. Entonces, esta herencia ya se conocía, que eran de carácter genético y que se daban, por tanto, al ser enfermedades heredadas, en teoría, la mayoría van a afectar a los niños, ¿sí? Fijaros que la FMF se empieza a conocer a nivel clínico en 1908. EFCAS, Meckel-Wells, todo esto son síndromes o son siglas que no quiero que os aprendáis hoy, si las conocéis bien, pero si no ya iremos desgranando alguna de ellas. Pero sí que es verdad que se han ido reconociendo en rojo, veis aquí en rojo, el síndrome, la manifestación clínica, y se han ido, digamos, diagnosticando sindrómicamente, ¿sí? Hasta 1997, de ello hace ahora 25 años, donde por primera vez, de la primera enfermedad autoinflamatoria que se conoce clínicamente, se clona, y aquí en verde veréis el descubrimiento de los genes, se clona el gen de la fiebre mediterránea familiar, que es el gen MEF, de Mediterranean Fever, ¿sí? Y son dos grupos que lo hacen a la vez en 1997. El grupo del doctor Dan Gassner en el NIH y el grupo de la internacional de la doctora Isabel Tuitu, que se hizo desde Francia, pero incluye un grupo muy internacional. Y aquí empieza todo, de alguna manera. Aquí se descubre que estas enfermedades ya tienen un origen genético y sabemos cuál es el origen y sabemos cuáles son las mutaciones. A nivel histórico, otro punto de inflexión es el año 1999, donde se van reconociendo nuevos genes que se habían identificado previamente. Fijaros, aquí tenemos el TRAPS, que es el síndrome periódico asociado al receptor del TNF, el HITS, que sería, pues, en este caso, el síndrome de hiper-IgD y fiebre periódica. Son síndromes que se manifiestan sobre todo en niños, con unas manifestaciones, pues, típicas de cada uno de ellos. Y conforme se van, digamos, redescubriendo nuevos genes de enfermedades que ya se conocían, se acuña el término, y eso lo hace el doctor Kastner en el NIH, de enfermedades autoinflamatorias. Bien. A partir de aquí, lo único que se empieza a desarrollar es la maquinaria un poco diagnóstica de estas enfermedades genéticas, y con las nuevas tecnologías, el Sanger, las Next Generation Sequencing, el exome o el Whole Genome Sequencing, todo esto, que son, digamos, técnicas que se van implementando con los años, pues en estas enfermedades que ya se... ¿Perdón? En estas enfermedades que ya se conocían, bueno, de transmisión genética, pues se identifican los genes, las variantes o mutaciones que las producen. En algunas de ellas, estas mutaciones no afectan a los progenitores, con lo cual se consideran que son de novo o mutaciones nuevas, y empiezan a conocerse nuevos tipos de herencia, que en este caso están producidas por mutaciones somáticas, o herencia digénica, donde dos genes participan del fenotipo de una enfermedad, ¿sí? Y esto pasa durante estos años, 1999, y en 2002 se conoce una cosa también muy importante, que es el mecanismo por el cual la mayoría de enfermedades en aquel tiempo, hace ahora 20 años, pues era el mecanismo que fallaba y el mecanismo por el cual se producían estas enfermedades. Digamos que es el mecanismo que afectaban las mutaciones de estos genes. Y esto no es ni más ni menos que el inflamasoma. El inflamasoma se descubre en 2002 y básicamente este es el inflamasoma dentro de la célula, es una maquinaria intracitoplasmática de diferentes proteínas a nivel sensor, adaptador y efector, simplemente que el sensor intracelular, que no los extracelulares, que son los toll-like receptors. Y fijaros que aquí falla, aquí, digamos, se altera genéticamente, y esto que es digamos, una maquinaria que en circunstancias fisiológicas ya nos protege, pues, de los patógenos o de las
las señales de daño externos, tanto patógenos como calor, como lesiones, traumatismos, etcétera, etcétera, pues porque estas lesiones o estas bacterias van a alterar toda la vía y van a producir finalmente lo que sería las citocinas proinflamatorias. Mucho componente de él va a ser interleuquina 1 beta, ¿sí? Esto sería una respuesta normal, fisiológica, ante una noxa externa, ¿sí? Pues aquí se va a producir una mutación. Hay alguien que tiene el teléfono o el micrófono abierto. Yo sigo, ¿eh? Entonces, el tema está en que esta mutación, de forma constitutiva o heredada, provoca fallos en la proteína, que sería en este caso el sensor o el adaptador. Se produce la mutación, se produce esta, digamos, exageración ya constitutiva y sin ningún tipo de causa de producción de interleuquina 1 beta y otras citocinas proinflamatorias, y se producen los síntomas, digamos, las manifestaciones inflamatorias que no vienen al caso de forma espontánea. Y esto es lo que se caracteriza. Doctor, perdón, le cerraron el micrófono. ¿Hola? ¿Ya? ¿Me vuelven a oír? Ahora sí, volvimos a ver. Me había quedado en esta diapositiva que esto es lo que caracteriza a las inflamasomopatías, ¿eh? Mutaciones en las proteínas del inflamosoma que al final, de forma constitutiva y sin ser provocada por ninguna noxa externa, producen citocinas y las causas, digamos, de lo que causa lo que serían los síntomas y manifestaciones inflamatorias. Entonces aquí lo que tenemos es que, fijaros, en 2007 también es una fecha importante, que aquí, a medida que se definen nuevos síndromes, nuevas enfermedades, se define la nueva enfermedad en rojo y en el mismo tiempo se define qué gen la está produciendo y cómo se llama esta enfermedad. Con lo cual, aquí hay una revolución por estas técnicas que he ido, digamos, mencionando a nivel de diagnóstico genético. Pues fijaros, pues que a nivel exponencial se están diagnosticando cada vez nuevas enfermedades y encima se identifica el gen que la produce y en ocasiones la proteína que se está alterando y que está produciendo un poco o siendo la causa de toda la alteración final clínica de los pacientes, ¿sí? Y aquí tenemos en 2020, ya no he seguido porque hay alguna otra hora, que se descubre que una mutación somática en el gen UVA1 pues da lugar al síndrome VEXAS, y hablaremos un poquito al final de esto. La revolución aquí es tremenda, ¿eh? Por eso que os digo, se están descubriendo nuevos fenotipos, nuevas enfermedades y los genes que, digamos, las causan. Entonces, os he comentado, las inflamosomopatías es un defecto del inflamosoma y varias de ellas van a alterar la vía en diferentes puntos, no voy a extenderme mucho en esto, y van a ser lo que llamamos inflamosomatías de causa primaria. El inflamosoma es el que se afecta. Aquí tenemos la caspasa, que sería la efectora que finalmente va a activar la interleuquina 1 en interleuquina 1, digamos, funcionante, activa, y todas estas que al final vienen a activar la caspasa serían las primarias. Sería, en este caso, los CAPS, los síndromes periódicos asociados a criopirina, el NRC4, la enfermedad asociada a NRC4, que el NRC4 es importante en adultos porque en algunos fenotipos se asocia al síndrome de activación macrofágica, la fiebre mediterránea familiar y alguna variante que tiene una afectación más cutánea, más en forma de pustulosis. Y estos serían inflamasomatías primarias. Y después estarían las secundarias que por causa un poco indirecta también afectarán al sistema de receptores o a los adaptadores. Y en este caso tendríamos el TRAPS, lo he comentado, el síndrome periódico asociado al receptor del TNF, el HITS, el PAPA, que serían con el DIRA, pues enfermedades. Aquí os dejo un poco los acrónimos, pero serían enfermedades más de carácter cutáneo, de manifestación cutánea. Y si lo complicamos un poco más, a esta progresión de descubrimiento de técnicas genéticas se han ido descubriendo que
los genes que se iban conociendo como que afectaban a alguno de estos nuevos síndromes, pues lo que afectaban eran otros mecanismos, otros pathways de activación inflamatoria. En este caso es el pathway del NF-κB, que es un factor de transcripción que al final es uno de los más importantes a la hora de controlar la inflamación. Tenemos el síndrome de Blau, que es donde se altera esta proteína, el NOD2, que genera al final una activación del NF-κB y una hiperproducción de citocinas. Algunas otras enfermedades que también son importantes, y sobre todo aquí voy a mencionar la autolipemia y la haploinsuficiencia de A20, porque fijaros que vienen desde el receptor del TNF, pero son mecanismos donde se altera la ubiquitinización. O sea, es básicamente una forma de aportar proteínas para constituir la siguiente proteína y que al final se pueda ir modificando la proteína para que llegue a activar el NF-κB. Pues este proceso de ubiquitinización ha dado lugar dentro del NF-κB a otro mecanismo que se llamaría las ubiquitinopatías, ¿sí? Ubiquitinopatías. Y es importante tenerlo en cuenta porque los mecanismos un poco son diferentes. El efecto inflamatorio va a ser parecido, cada uno con su fenotipo, pero sí el tratamiento tendrá una aproximación diferente. Y finalmente, como gran familia de otra enfermedad autoinflamatoria, estarían las interferonopatías. Y aquí simplemente voy a decir que es la vía del interferón la que se altera, y los genes que van a dar lugar a digamos, el interferón afecta básicamente a lo que sería la defensa contra las infecciones virales. Son estos receptores de tipo 1, de interferón tipo 1, los que se afectan, pero toda esta vía a nivel interno es una vía de receptores intracitoplasmáticos de ácidos nucleicos, ribonucleico, deoxirribonucleico, que cuando se alteran en la degradación del RNA y DNA, esto empieza, y aquí veis las proteínas que pueden estar, el MDA5, por ejemplo, el STING, son proteínas que en su alteración de causa genética, por mutaciones en los individuos, pues van a alterar el interferón, van a activar el interferón y van a producir estas manifestaciones secundarias a esta hipersíntesis, hiperproducción de interferón. Aquí hay el proteasoma, simplemente es un mecanismo que intenta eliminar o destruir o degradar el interferón intracelular, que cuando falla el proteasoma, pues también se acumula más interferón y los ácidos nucleicos, son mecanismos de destrucción de ácidos nucleicos, se acumulan y aumentan la producción o el estímulo de interferón también. Aquí tenemos algunos. Alguno que puedo destacar sería el Candle, el síndrome Candle, que es una dermatosis neutrofílica con lipodistrofia y fiebre, que fue descrita por el doctor Torrello aquí en Madrid. Y luego estarían esta enfermedad que sería el SABI, que sería la osculopatía de inicio en la infancia asociada al gen STING, que es un gen que degradaría o sería un sensor para ácidos nucleicos. Y esto básicamente se produce todos en niños y tiene un componente también de vasculitis, ¿sí? Formas monogénicas de lupus son interferonopatías y cada vez se conocen más alteraciones genéticas que las producen. En fin, para que veáis que esto no es, cada vez es lo mismo, pero se ha complicado más y cada vez se está haciendo más difícil. Gracias a este conocimiento también sabemos que las opciones terapéuticas, en principio teníamos unas que son globales, que serían las que se utilizaban desde hace muchos años, y tanto aquí como en otras enfermedades. En este caso serían los antiinflamatorios no esteroideos, los glucocorticoides, que obviamente a dosis altas lo inhiben todo, y la colchicina, pues que es el tratamiento por su efecto antiinflamatorio, antimigratorio de células inflamatorias de la fiebre meridiana familiar, y la gota, que no deja de ser una enfermedad autoinflamatoria, en este caso poligénica, pues estas ya se conocían. Y gracias a los mecanismos que hemos ido digamos, descubriendo durante estos últimos años, desde el año 2000, los últimos 20 años, pues tenemos estos nuevos agentes o fármacos que en principio serían los anti-interleuquina 1, anakinra y canakinumab, que serían los que estarían más dirigidos a las inflamasomopatías, los agentes anti-TNF, anti-L6,
Estos tienen una actividad más restringida en las enfermedades autoinflamatorias, puesto que el IL-1 es más efectivo en casi todas ellas, excepto en las digamos, interferonopatías, donde los inhibidores de JAK son los que han sido más efectivos, pues gracias finalmente a conocer el mecanismo. Y en definitiva, todos estos fármacos, los antiguos, los convencionales, como estos nuevos, pues han mejorado muchísimo la calidad de vida de los pacientes y sobre todo la supervivencia de muchos de ellos. Me vuelvo atrás un poquito para dar un poco los conceptos de lo que el doctor Kastner, cuando acuñó el término de autoinflamación en el 99, dijo que la ausencia de autoanticuerpos y digamos, la ausencia de antígeno especificidad de células B y T, pues retiraba esto de lo que serían las enfermedades autoinmunes, que es lo que se pensaba que eran, o un componente de enfermedad autoinmune, y acuñó pues el término de autoinflamación. Esto en el 99. En el año 2010, unos 10 años después, el doctor Kastner ya cambió un poco digamos, lo que sería el pensamiento sobre estas enfermedades. Y ya dijo que, ojo, que podía haber una predisposición, una interacción con el environment, con el medio ambiente, y podría haber un continuum entre la autoinflamación y la autoinmunidad. Bien, esto es así que se ha ido definiendo, y cada vez mejor, pues este continuum de autoinmunidad y autoinflamación. Aquí tendríamos abajo lo que serían las enfermedades autoinmunes monogénicas y arriba las enfermedades autoinflamatorias monogénicas, que serían los extremos, un poquito de autoinmunidad, autoinflamación. Aquí tendríamos lo que serían las clásicas o las enfermedades autoinmunes clásicas, lupus, artritis reumatoide, etcétera, que serían las poligénicas. Y luego hay una serie de enfermedades que serían poligénicas y mixtas, que las conocemos todos. Y si bien la autoinmunidad se caracteriza por una alteración del sistema inmune adaptativo, una pérdida de autotolerancia, una activación de células B, de linfocitos B y T, producción de autoanticuerpos y finalmente un daño tisular, como he ido diciendo, el sistema inmune innato es lo que predomina en las enfermedades autoinflamatorias, donde hay una hiperproducción de citocinas, una activación de macrófagos y neutrófilos y producción de fiebre y daño tisular, ¿sí? Bien, esto sería lo que predominaría aquí, pero en este grupo de enfermedades poligénicas y mixtas, que entre ellas pues la gota, el Crohn, hemos ido diciendo algunas ya, el Behçet, ¿sí? Pues afectan sobre todo a los adultos, mientras que sigo insistiendo en que las monogénicas afectan sobre todo a los niños. Bien, aquí hemos ido aprendiendo y como concepto general simplemente informo, no somos los genetistas nosotros, pero tenemos que saber o tenemos que conocer que estas variantes o mutaciones que están asociadas a las enfermedades autoinflamatorias pues se han clasificado en lo que serían las patogénicas o las realmente relacionadas o causantes de enfermedad, las de baja o incompleta penetrancia, que serían las variantes de significado incierto, que eso quiere decir que se dan en menos de un 2% de la población y se asocian en algunos a la enfermedad y en otros no. Y las variantes que serían las benignas o también polimorfismos, que serían las que se dan en un número o en un porcentaje mayor al 2% de la población general y normalmente no se asocian con la producción de la enfermedad, ¿sí? Esto es importante saberlo. Si necesitan más información, tenemos un registro donde se asocia el genotipo y el fenotipo InFIBER y se valoran todas las variantes y mutaciones que se han ido descubriendo hasta ahora. Aquí les dejo, es muy importante y muy interesante, para los clínicos nos va muy bien consultarlo y saber qué papel se ha descrito en esta mutación. Y bien, les estoy comunicando un poco ya lo que serían las enfermedades, los tipos de enfermedades autoinflamatorias, que en principio serían las monogénicas, producidas, digamos, por variantes en genes que alteran pues, la regulación inflamatoria. Las poligénicas serían enfermedades bien conocidas de una base inflamatoria y algunas de ellas con base, digamos, como he comentado, a caballo entre la autoinmunidad también y la autoinflamación. Aquí tenemos el Behçet, el Schnitzler, el FAPA, Crohn.
son nombres que no voy a entrar en cada una de ellas porque cada una de ellas meritaría una charla, ¿no? Pero sí que tenemos, y los que nos dedicamos un poco a esto, que tenemos un grupo de personas que no es despreciable, que se manifiestan con síntomas atípicos o de solapamiento de varias enfermedades que conocemos, que los test genéticos que tenemos hasta la fecha son negativos, que responden también a tratamientos anticitocínicos o específicos de las otras enfermedades, y que de momento no sabemos decir qué son, que probablemente sean nuevas enfermedades monogénicas o de momento les llamamos indiferenciadas. Este grupo también está, y quiero concienciar siempre de esto porque es de este tipo de pacientes, porque existe y los tenemos todos, y ustedes también seguro. Cuando ya hablamos de las monogénicas más frecuentes, las he seguido mencionando, pero por frecuencia a nivel incluso mundial, y sobre todo después de la transmigración que ha habido durante siglos y sobre todo en las últimas décadas, la fiebre mediterránea familiar es la más frecuente, el TRAPS la sigue, los CAPS, las crioperineopatías, con sus 3 fenotipos, el EFCAS, que sería el síndrome autoinflamatorio familiar inducido por frío, el Muckle-Wells y el ZINCA, que esto sería el multisistémico y es muy grave y normalmente se da en niños que si no se tratan fallecen, o luego estaría el HITS o el síndrome de hiperigere. Siempre pongo un poco el FAPA y lo voy mencionando porque es una enfermedad que es poligénica, que se caracteriza porque pues hay una fiebre periódica, aftas orales, faringitis o amigdalitis y adenitis laterocervical, y muchas veces se puede solapar o puede parecer alguna de estas enfermedades. Y hay que tenerla siempre un poco en cuenta porque son enfermedades bien definidas, en este caso sin origen genético. Sabemos, y si os sirve de ayuda, que para las enfermedades monogénicas pues más frecuentes, en este caso los CAPS, fiebre mediterránea, TRAPS y HITS, pues tenemos unos criterios, en este caso clasificatorios, muy recientes, y son los primeros que aporta el estudio genético como una prueba más para poder llegar al diagnóstico. Y en este caso, fijaros que se puede considerar un genotipo como confirmatorio cuando está producido por mutaciones patogénicas en homoheterocigosis en función de lo que sea la enfermedad, si autosómica recesiva o dominante, y fenotipos no confirmatorios, que serían aquellos que no llegan a completar, digamos, o la mutación es de baja penetrancia o la mutación está en heterocigosis, cuando sería una enfermedad autosómica recesiva y se tendría que esperar 2 mutaciones, una mutación en cada alelo, para considerarla confirmatoria. Entonces, estos fenotipos incompletos también se consideran en estas nuevas clasificaciones de las enfermedades autoinflamatorias monogénicas. Los mismos autores se reunieron y en pacientes que no tuviesen estudio genético, o bien porque no existe la técnica en el hospital o en el centro, o bien porque el país pues, no tiene los medios para poder hacer estudios genéticos, también hicieron unos criterios clasificatorios sin estudio genético, donde hay unos criterios que suman, otros que suman en ausencia de las manifestaciones, y todos ellos tienen una gran sensibilidad y especificidad a pesar de no haber un estudio genético. ¿Sí? Aquí también se incluye el FAPA y las enfermedades monogénicas que he mencionado anteriormente. Bien, simplemente aquí vamos a mencionar brevemente algunas de las enfermedades que se pueden manifestar en los adultos, ¿sí? En los adultos, posible, siempre estoy diciendo que predominan más en niños, pero hay algunas otras que ya he ido mencionando que también se pueden mencionar en los adultos. Y aquí me interesa mencionar pues, el NRC4, la enfermedad asociada a NLRC4, que es aquella que se asocia también en adultos con un síndrome de activación macrofágica, por tenerlo en cuenta. El DADA2, la deficiencia de adenosín desaminasa 2, que produce vasculitis sistémica y sobre todo con afectación cerebral en niños, pero también en adultos, y en adultos se produce normalmente con un fenotipo de pansistémica o pan o vasculitis arteritis cutánea. Y el SAVI, que es el síndrome de vasculopatía asociado a STING de inicio en la infancia, que también produce pues vasculitis y defectos a nivel pulmonar, ¿sí? La prevalencia de estas enfermedades es extraordinariamente baja y depende de qué países o continente todavía más.
y estas últimas que os expongo es incluso inferior a 1 por millón. Bueno, espero haber llegado con estos conceptos generales que creo que son necesarios para entender las enfermedades autoinflamatorias, y ahora me centraré un poquito en la presentación en los adultos. Nosotros para ello, como ya empezamos a recoger, digamos, en nuestro centro enfermos adultos, pacientes adultos, desde 2008 a 2014 hicimos la primera, digamos, evaluación de nuestros pacientes y a ver cuál era un poco el comportamiento y cómo se, digamos, se había llegado al diagnóstico en estos pacientes. Fijaros bien, y esto se repite en todas las series y en todos los centros, incluso de pediatría y también otros de adultos, que de 90 pacientes que fueron referidos o remitidos a nuestra unidad, 17 pudimos decir que ya eran, digamos, en los cuales se había descartado otra enfermedad. Venían bastante, digamos, bastante con la predisposición de que podíamos tener una enfermedad autoinflamatoria monogénica o no debajo. Solo el 19%, y ya os digo que es un dato que se repite, solo un 19% realmente tienen una enfermedad autoinflamatoria monogénica. Entre estos y otros pacientes que fueron, digamos, remitidos desde con el diagnóstico confirmado, pudimos reclutar 32 pacientes con enfermedades autoinflamatorias. Los que no tenían una enfermedad autoinflamatoria que fueron remitidos, la mayoría, fijaros que el 81% tenía un test genético negativo, la mayoría de estos tenían una enfermedad autoinmune-like, otros tantos eran enfermedades poligénicas, FAPA, STIL, Behçet, y tuvimos un 12%, que cada vez es un poco mayor este porcentaje, de enfermedades que calificamos como indiferenciadas, aquellas que no tenían estudio genético pero se comportaban como una enfermedad autoinflamatoria y respondían bien a los fármacos convencionales o biológicos dirigidos, ¿no? De estos 32 pacientes, la mayoría fueron FMF, siguieron los CAPS, los TRAPS, un HITS más otro con solapamiento y los FAPA, que también incluimos en el estudio. A grosso modo, para que veáis un poco las características generales, fijaros que para nosotros la enfermedad del diagnóstico siempre fue mayor de 16 años, porque eran adultos en nuestro centro, y lo curioso de estos pacientes, de todos estos pacientes, es que la mitad se habían iniciado en la edad pediátrica y la otra mitad se habían iniciado en la edad adulta, ¿sí? Esto es lo importante. Entonces, aquí lo que tenemos es sobre todo los que se habían iniciado en la edad pediátrica, que los diagnosticamos como adultos, pues un retraso diagnóstico considerable que llegaba a 47 años en algún paciente, pero de media unos 12 años. Con respecto al tratamiento, y esto ya se repite luego un poco más, tenemos que en los pacientes adultos la mitad, el 53%, requerían o ya estaban tratados con medicaciones, digamos, de forma continua, casi un 40% a demanda, solo cuando tenían brotes, que la colchicina fue un medicamento indicado y iba bien en la fiebre mediterránea familiar, que los glucocorticoides se solían dar con una respuesta parcial o buena respuesta en los brotes intensos de estas enfermedades y que obviamente los fármacos biológicos se estaban indicando en los pacientes con enfermedades autosómicas, autoinflamatorias monogénicas. Aquí teníamos nuestra experiencia que la amigdalectomía en el FAPA, que es una técnica que se utiliza sobre todo en niños, pues que no había ninguna respuesta clínica, y en ninguno de ellos, en ninguno de nuestros pacientes a largo plazo tuvo una complicación como la amiloidosis, que es la complicación pues más temida de estas enfermedades. Cuando nosotros analizamos los resultados genéticos, no miren mucho estos resultados, que los voy a resumir muy pronto, simplemente les diré que el 73% de las variantes que encontramos en nuestros pacientes, y esto se repite también en la literatura, pues eran mutaciones de baja penetrancia, mutaciones noveles, mutaciones de novo, que no se habían descrito hasta entonces y tenían un significado en ese momento incierto, o eran polimorfismos. Y el 100% de ellos o eran heterocigotos o simples o en compuestos, digamos, ¿no? Pero en ningún caso tenían una potencia, digamos, genética a la que estamos acostumbrados en los niños. Esto, cuando nos pusimos a reanalizar los pacientes con TRAPS, nos vimos que nuestros pacientes, los nuestros, la mayoría tenían una mutación de baja penetrancia que se llama R92Q, ¿sí? Que muchos genetistas no creen, incluso no creen en ella como
como causante de la enfermedad, del TRAPS, del síndrome periódico asociado al receptor del TNF. Cuando nos ponemos en una, digamos, en una serie, que es el Eurofibers, el Eurotraps, de 158 pacientes con TRAPS, vemos que el 22% tiene un debut en la edad adulta y que la mitad tiene también la R92Q o el P46L, que en este caso es parecida, que son mutaciones de baja penetrancia, ¿sí? Analizando nuestra serie de TRAPS, tanto en pediatría como en los pacientes adultos, de 18 pacientes con TRAPS, nos damos cuenta que todos los pacientes son R92Q, ¿sí? Tanto los que habían iniciado la enfermedad o las manifestaciones en la edad pediátrica, como los que la habían iniciado en la edad adulta. Con lo cual, aquí tenemos también una idea de que estos pacientes realmente se va confirmando que tienen cada vez, o sea, son más frecuentes las mutaciones de baja penetrancia. Respecto al tratamiento en concreto de los TRAPS, que nos da una idea un poco a lo que hemos hablado antes de la serie global, los TRAPS que tienen mutaciones estructurales, que no son de baja penetrancia, el 100% de los TRAPS de las series publicadas necesitan un tratamiento continuado. En cambio, los TRAPS que se relacionan o que están causados por la mutación R92Q, pues el 28%, casi un tercio, pues han recibido tratamiento en algún momento, pero ya no lo reciben. El 50% reciben tratamiento a demanda, solo en brotes con antiinflamatorios o con corticoides, y el 22%, pero solo el 22% requieren de agentes biológicos. Y ahora el trabajo que hemos ido haciendo a nivel de diferenciar los pacientes adultos de los pacientes pediátricos, en lo que sería las diferencias de presentación, tanto clínicas como las diferencias de los estudios genéticos, pues en general, por no estar mucho en detalle, hemos ido viendo que tanto en FMF, TRAPS, HITS, pues hemos visto que hay una menor frecuencia de manifestaciones más graves, que si lo necesitan, pues aquí les dejo la referencia, y que también en general, lo que he ido comentando, pues hay una mayor, digamos, una mayor predominancia de variantes de penetrancia incompleta y polimorfismos, de la R92Q en el TRAPS. El HIT es poco fiable porque solo se había descrito una familia. Pero me voy a, digamos, a centrar un poquito aquí en las criopidenopatías, porque sí que es verdad que en los pacientes adultos existe digamos, una serie de pacientes que son adultos y que van a estar las manifestaciones clínicas asociadas a mutaciones de penetrancia incompleta o variantes de significado incierto. Pero también las mutaciones somáticas se han ido digamos, no en la línea germinal, digamos, no están heredadas, se desarrollan durante digamos, el desarrollo o del feto o del individuo, para que nos pongamos a entender, pues, como en el cáncer, sería una mutación somática. Pero estas mutaciones somáticas también se han visto en formas leves, sobre todo del síndrome periódico asociado a lo que sería a los cambios de frío, ¿no? El FCAS. Pero, y esto es lo importante, se han ido describiendo casos con un fenotipo grave tanto de FCAS como de Muckle-Wells en adultos que han cursado con hipoacusia neurosensorial y han desarrollado amiloidosis, que normalmente se han desarrollado a partir de los 50 años y se han debido a mutaciones somáticas. O sea que la mutación somática en algunos casos ya se ha descrito como potencial causante de una enfermedad grave en las enfermedades autoinflamatorias. Esto es importante por lo que viene un poco ahora. Pero si antes paramos en las otras enfermedades que he ido comentando que también se pueden diagnosticar o pueden debutar en los pacientes adultos, que no me voy a extender en ellas porque aquí tienen un poquito, si necesitan lo que son las características de cada una de ellas, me voy a parar en aquellas enfermedades que también pueden, digamos, manifestarse en forma de vasculitis y también de vasculitis en adultos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el síndrome de ADA2, pues como os he comentado, pues
da un fenotipo de PAN o de arteritis cutánea, refractaria normalmente al tratamiento convencional, con más o menos, digamos, componente de inmunodeficiencia o más o menos componente de isquemia cerebral. El síndrome SAVI es más de niños, pero en algún adulto se ha manifestado con fibrosis pulmonar o cuadro lupus-like, incluso con autoanticuerpos, y que en esto tenemos que estar un poquito también al tanto de que hay algunos pacientes que podrían venir por aquí, porque los tratamientos difieren mucho. En el caso de la A2 tendría que ser, pues, en principio, los anti-TNFs, cuando no el trasplante halogénico de médula ósea, que es lo curativo, pero el anti-TNF sería el indicado. Y en el síndrome SAVI y otras interferopatías serían los inhibidores de JAK, ¿no? Es interesante esto a nivel de adultos porque el componente de vasculitis son enfermedades que nosotros conocemos también en los adultos. En resumen, todo lo que estoy diciendo un poquito, que las enfermedades autoinflamatorias predominan en la edad pediátrica, en los adultos se pueden observar tanto un debut en la edad adulta como que se hayan, digamos, iniciado en los niños y se hayan diagnosticado de adultos, que los pediátricos se asocian digamos, a una enfermedad más grave, más intensa, a unas mutaciones, digamos, que serían patogénicas, y que en los adultos la enfermedad es más llevadera, más leve, que no quiere decir que el paciente lo está pasando bien, pero sí que no causa, digamos, complicaciones a largo plazo, y se asocia mucho más a mutaciones de baja penetrancia. Todo esto, tanto en niños como en adultos, pero sobre todo en adultos, va a llevar a un retraso diagnóstico importante. Bueno, vamos repasando un poco lo que sería la edad. Ya estamos diciendo que las enfermedades monogénicas predominan la mayoría en niños, pero que ya vamos viendo unos picos, unos puntos aquí que en adultos también los podemos empezar a ver. El FAPA también nos pasa lo mismo, y aquí estarían las poligénicas. El STIL también tenemos un espectro de presentación muy largo, desde la IJ sistémica hasta la enfermedad de STIL del adulto. Tenemos enfermedades Nitzler. En fin, ya os digo que todas estas son enfermedades que estaría bien hablar de ellas un rato más. Bien, en 2020, a finales de 2020, empezamos a tener una revolución más aquí. O sea, empezamos a detectar un fenotipo donde se da, este es un señor con bigote, pues un señor adulto, donde tiene una inflamación nasal, una inflamación de cartílago auricular, una condritis, normalmente catalogados de policondritis, un ras cutáneo, que viene a ser una dermatosis neutrofílica, una vasculitis, infiltrados pulmonares y unas alteraciones hematológicas caracterizadas por una anemia y otras citopenias que suele ser macrocítica, y en la cual nosotros vemos en el examen de médula ósea vacuolas, tanto en la serie eritroide como en mieloide, y es importante que esté así. Y a todo eso se asocia a que este fenotipo se asocia a una mutación somática en el gen del UVA1. Y por casualidad todos son hombres, o sea que va ligado al cromosoma X. Y aquí tendríamos el síndrome VEXAS. El síndrome VEXAS, vacuolas en médula ósea, alteración de la enzima E1, iniciador de la ubiquitinización, ¿sí?, que lo he ido mencionando, ligado al cromosoma X, una enfermedad autoinflamatoria y producida por una mutación somática. Bien, cuando rescatamos un poco y todos estos fenotipos empiezan a mirar, la mortalidad de estos pacientes es muy alta. Son enfermos que han muerto porque la enfermedad ha progresado y porque con los tratamientos que se estaban administrando, pues se generaba una inmunodepresión que generaba infecciones y que en muchos de ellos eran mortales. Se prevé o se preveía que era una enfermedad resistente a diversos tratamientos y con muy mal pronóstico. Y aquí tendríamos las características que se han ido ya definiendo posteriormente de series más grandes. En este caso es una serie francesa de síndrome VEXAS, donde los pacientes habían sido diagnosticados ya previamente de policondritis recidivante, de varios tipos de vasculitis y de alteraciones hematológicas tipo síndrome mielodisplásico, caracterizado por una anemia importante y macrocítica en todos los casos, y una, digamos, banda monoclonal de significado incierto, gamapatía de significado incierto, o mieloma en algunos casos. Todos los pacientes tenían una dependencia glucocorticoides a dosis elevadas, como mínimo de 15 o 20 miligramos al día, y habían fallado a los diferentes fármacos inmunodepresores, tanto convencionales como biológicos, a la mayoría de ellos, ¿sí?
Bien, cuando se va a rescatar estos enfermos con policondritis recidivante en estudios retrospectivos, digamos, estudios donde solo se incluyen enfermos con policondritis recidivante, se ve que ya se puede detectar casi un 8% de estos pacientes con policondritis recidivante, se pueden detectar mutaciones en UVA1, con lo cual se pueden rediagnosticar de síndrome VEXAS. Se ve que en estos pacientes con síndrome VEXAS versus a los que son realmente o no tienen mutaciones en el UVA1, policondritis recidivante, pues la mortalidad es pues muchísimo más elevada en los pacientes con VEXAS que en los policondritis recidivantes. Se ven unos factores asociados al síndrome VEXAS en estos pacientes con policondritis recidivante, y estos factores serían pacientes mayores de 45 años que presentan fiebre, normalmente recurrente, condritis auricular, vasculitis cutánea, trombosis venosas, en este caso espontáneas, obviamente, y infiltrados pulmonares inflamatorios. Estos mismos autores hacen un algoritmo, que no lo voy a, digamos, a proclamar, pero sí que dicen, nos damos cuenta que son varones, que todos tienen un volumen corpuscular medio superior a 100 centilitros, o sea, macrocitosis, y una plaquetopenia inferior a 200.000, ¿sí? Hay una sensibilidad del 100%, una especificidad del 96%, con lo cual este algoritmo es muy simple y parece que en estos pacientes con policondritis recidivante puede funcionar. Aquí tendríamos en rojo pues, los hechos o los factores que se asocian más a lo que sería el síndrome VEXAS, ¿no? El sexo masculino, la condritis tanto auricular como nasal, en ningún momento condrocostal ni traqueal, ni traqueobronquial, y las lesiones cutáneas de muchos tipos, desde nódulos, dermatosis neutrofílicas, tipos de vasculitis, etcétera. Y en este caso se caracteriza por la macrocitosis, ¿sí? Aquí tendríamos en la serie, digamos, eritroide y mieloide vacuolas, que en pacientes que no han sido, digamos, tratados con quimioterápicos y que no tienen una enfermedad hematológica de base, empiezan a ser sugestivos, muy sugestivos y cuanto menos patognomónicos de síndrome VEXAS, ¿no? Simplemente es dejarlo un poco aquí. Con lo cual, a todas esas enfermedades que afectan a los niños, algunas tenemos que las monogénicas, la mayoría empiezan de niño, pues que tenemos una monogénica que empieza y afecta exclusivamente a los adultos. Hemos cambiado un poco este paradigma, tanto a nivel de lo que serían las enfermedades autoinflamatorias como incluso las vasculitis, ¿no? Porque muchas de ellas se han diagnosticado de vasculitis previamente. Gracias a todos estos esfuerzos, de alguna manera, que se han ido haciendo de agrupar enfermos o pacientes con fenotipos familiares, con fenotipos parecidos, de diferentes partes del mundo, de alguna manera, se ha podido ir completando o definiendo estas nuevas enfermedades y luego descubriendo la alteración genética que las produce. Así ha sido, por ejemplo, en el síndrome VEXAS, así se hizo. Entonces, lo que todavía falta es un poquito pues, colaborar, hacer una colaboración más internacional, y en este caso para conectar a los investigadores precisamente en todo esto y conocer un poco mejor las enfermedades que ya se han definido y caracterizarlas mejor, tanto a nivel clínico como a nivel genético, luego generar series de criterios ya clasificatorios e incluso diagnósticos, y mirar si se pueden, con estas, digamos, plataformas de colaboración, pues llegar a hacer estudios clínicos o ensayos clínicos que permitan definir mejores tratamientos, ¿no? Para ello ya se creó el grupo de estudio del EULAR de enfermedades autoinflamatorias, digamos, sistémicas, que ya está en funcionamiento desde hace poco más de un año. Y aquí les dejo una plataforma que es un proyecto internacional, al cual yo os dejo aquí un poco lo que sería la conexión, la web, para que os animéis a participar y a conectar y a compartir enfermos y compartir información, que de todo esto pues es lo que vamos a ir mejorando un poco de estas enfermedades, e incluso detectando nuevas enfermedades también, porque existen las indiferenciadas que también se están recogiendo. Y en definitiva, pues os diré que los pacientes con enfermedades autoinflamatorias existen, también en los pacientes adultos, que forman parte de un diagnóstico siempre diferencial
que hay que excluir enfermedades infecciosas, neoplásicas y autoinmunes, siempre. Que las enfermedades autoinflamatorias monogénicas se pueden confirmar con un estudio genético. Que las poligénicas y las indiferenciadas por ahora no se asocian a alteraciones genéticas identificables. Que las enfermedades autoinflamatorias monogénicas afectan sobre todo a los niños, pero también pueden tener un debut en la edad adulta, normalmente con un fenotipo y un genotipo, pues por lo general más leves que en los niños. Que se ha identificado una enfermedad autoinflamatoria monogénica que solo afecta a pacientes adultos, que en este caso se llama síndrome VEXAS, y que todavía pues necesitamos un poco de un trabajo entre todos, un esfuerzo multicéntrico internacional para conocer mejor las enfermedades autoinflamatorias monogénicas y ayudar a identificar nuevas enfermedades. Nada, como cuestión divulgativa y difusión un poco científica, que nos dedicamos un poco ya a esto, pues nosotros ya para esto hemos generado un curso experto online de enfermedades autoinflamatorias y hemos hecho también un manual de enfermedades autoinflamatorias que incluyen la mayoría de monogénicas y poligénicas. Y nada, que muchas gracias por vuestra atención, por su atención. Estoy abierto a las preguntas que quieran formular. Muchas gracias, doctor, por su excelente conferencia. ¿Alguno de los participantes tiene alguna pregunta? Dejo de compartir y así nos vemos. Adelante, doctora Mónica. Doctora Mónica. Buenos días. Muchas gracias al doctor por su excelente conferencia. Yo tengo una pregunta. Cuando se hace el estudio genético, ¿ustedes si tienen un fenotipo claro, piden el gen específico, piden un exoma focus, piden un exoma general o cómo hacen la solicitud del examen? Gracias, Mónica. Nosotros ahora mismo, y yo creo que es lo más extendido, se han generado unos paneles de los genes más frecuentemente representados, un poco lo que más encontramos, y relacionados con autoinflamación. Y normalmente lo que se hace a priori es lo que está de momento financiado, que se ha conseguido pues ampliar estos paneles, pues se está haciendo un panel de unos 80, 85 genes que incluyen todas las enfermedades que yo he mencionado seguro y muchas otras. Y con esto y un fenotipo claro, pues nosotros llegamos ya a concretar si obviamente la mutación nos acompaña, a concretar el diagnóstico. Cuando no nos acompaña la mutación o una variante o unos compuestos, aunque sean de variantes de significado incierto, nos tenemos que plantear una que es una enfermedad en teoría indiferenciada, si seguimos pensando que es una enfermedad autoinflamatoria. Y aquí es donde tendríamos que generar nuevos estudios genéticos más en plan exoma clínico, para empezar un poco con un exoma clínico, sí. Gracias. Y una segunda pregunta en relación a eso. Es que a mí me pasa muy frecuente que yo estoy sospechando un síndrome autoinflamatorio definido y encuentro mutaciones de significado incierto en la gran mayoría, pero de ese mismo síndrome o de otro síndrome autoinflamatorio. En realidad a eso uno no le da valor, le da algún valor o qué debe hacer. Bueno, yo en función de la relación que tengáis con los genetistas o con los inmunólogos genetistas que os hagan el estudio, no sé si es neutro o aséptica esta relación, porque si trabajáis en el mismo sitio, como me pasa a mí, podemos comentar, pero normalmente los genetistas te van a dar un estudio que ellos han decidido ya, por ejemplo, que los polimorfismos no los van a comentar en el estudio, ¿sí? Y los variantes de significado incierto te las van a generar y algunas cuando se pasan en Infibers, en esta base de datos que os he dado, se han pasado a considerar polimorfismos, las retiran del estudio genético, las retiran del reporte, ¿sí?
Yo creo, y en mi experiencia, y si no, no hubiera podido, digamos, presentar los datos que he presentado, yo creo que todas las mutaciones para clínicos o en este caso, que tengan un poco la experiencia o que puedan comentarlo directamente con el genetista, estaría bien que tuviésemos la opción de conocer las variantes de significado incierto, seguro, porque yo creo que tienen que tener un papel, porque si el síndrome está claro y el fenotipo cuadra, está muy bien descrito en la literatura, por eso de momento son de significado incierto, porque alguien las ha reportado como asociadas a la enfermedad, aunque otros no las hayan reportado. Y los polimorfismos te diría que incluso me gustaría, o a mí me gusta conocerlos porque pueden estar sumando a este genotipo no confirmatorio o incompleto. No sé si te he comentado, no sé si te he contestado bien, pero creo que me entenderás si estás un poco con estos problemas. Sí, muchísimas gracias. Mi pregunta es, ¿vosotros tenéis relación con los genetistas o es un reporte que os llega aséptico y lo tenéis que interpretar vosotros? Voy a hacer yo la pregunta. Pues generalmente, de hecho, es que los mandan allá para España, los mandan para la Alemania, entonces uno no tiene ningún contacto. Vale, o sea que es aséptico. Bueno, entonces tienes más manejo de las variantes de significado incierto. Yo creo que hay que tenerlas en cuenta. Si esa es la pregunta, yo creo que entonces sí. Bueno, doctor, creo que no tenemos más preguntas por el momento. Quiero agradecer de verdad de corazón por esta charla, de todas las ideas que nos dejó y esperamos contar con usted en un próximo encuentro. Pues muchas gracias. Al final, mira, he conseguido despertaros. Sí, sí. espero que haya sido un despertar agradable. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias, Diana, y a todos, Carlos y todos los demás. Un placer. Aquí estaremos. Muchas gracias, doctor. Feliz día. Igualmente. Gracias. Adiós, adiós, adiós.